Hemos preparado esta casa, pero para recibir las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros, tenemos que hacer lugar en nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando... A ver, ¿cuántos papás y mamás hay acá? A ver, levanten la mano. Papás y mamás que hay acá. Bueno, ¿qué hacemos cuando... o qué hemos hecho cuando hemos recibido la noticia de que va a llegar un bebé? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos un montón de cosas, pero una de las cosas que hacemos es preparamos el lugar. Preparamos el lugar para que ese bebé tenga un lugar donde estar. Preparamos la cuna, preparamos el ropero, preparamos la habitación. Si ya hay otro, hacemos espacio, amontonamos un poquito para acomodar al que viene. Preparamos un lugar. Inclusive a veces... O sea, son 9 meses de preparativo, no es que va al día siguiente y ya tenemos el bebé, nos enteramos hoy y mañana tenemos el bebé. No, pasa un tiempo, pero durante todo ese tiempo nosotros estamos creyendo de que ese bebé va a llegar. Aparte, la panza de la mamá empieza a crecer y empieza a demostrar de que esa promesa que tenemos de que va a nacer un bebé va a llegar. ¿Y qué pasa? Muchas veces tenemos que tirar cosas, a cosas que ya no necesitamos o que no nos sirven, que nos ocupan un lugar que es necesario para el bebé, entonces desocupamos también. Yo quiero preguntarte en esta noche si tenés lugar para recibir lo que Dios te ha prometido. Dios te ha prometido cosas a vos, en un tiempo, en otro tiempo, quizás hace años, y vos decís, nunca la recibí. Pero ¿tenés lugar para recibir lo que Dios te prometió? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. Quizás tengamos que deshacernos de cosas, quizás tengamos que deshacernos de actitudes, quizás tengamos que deshacernos de forma de comportarnos. No sé de qué tengamos que deshacernos, pero quizás para recibir lo que Dios tiene preparado, prometido para cada uno de nosotros, tengamos que hacer algo, tengamos que preparar un lugar. A veces nos sucede que no tenemos las prioridades correctas, Ponemos en primer lugar un montón de cosas que ocupan el lugar, que tendrían que venir a ocupar las promesas de Dios, las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Entonces nosotros tenemos ocupado el lugar que tendrían que ocupar esas promesas porque tenemos mal nuestras prioridades. Le hemos dado el primer lugar a otras cosas y no a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero en esta noche hablar de 2 historias del Antiguo Testamento que se encuentran en Segunda de Reyes, una al lado de la otra. Vamos a ir un poco leyendo y un poco yo les voy a ir relatando para que no se haga muy largo leer toda la historia. En Segunda de Reyes, capítulo 3, nos cuenta una historia de algo que sucedió con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Estos 2 reyes, tanto el rey de Israel como el rey de Judá, tenían un enemigo en común, que era el rey de Moab, el rey de los moabitas. De repente un día se enteraron que el rey de Moab había tuiteado, los voy a atacar a estos. Se enteraron por Twitter, había en esa época. Bueno, y entonces se enteraron los 2 y dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Nos vamos todos a esconder, dijeron. No, ¿saben lo que hicieron? Los 2 juntos. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. ¿Qué hicieron estos 2 reyes? Se unieron sus ejércitos, unieron sus fuerzas, unieron sus recursos
para ir a pelear con aquel que se había rebelado, con aquel que los había desafiado. Aquí vemos que no se quedaron a esperar a ver qué pasaba, sino que fueron a la ofensiva. A veces nos quedamos mucho a la defensiva y el enemigo viene y nos ataca con todas las ganas. No, cuando nosotros sabemos que hay algo que va a venir a nuestras vidas, tenemos que salir a defendernos. Y si nos podemos unir con otro, mucho mejor. Acá estos dos reyes se unieron. Cuando nos unimos y cuando le creemos a Dios, Dios nos da la victoria sobre cualquier situación, sobre cualquier problema que podamos tener que enfrentar. Pues ya lo dijo el Señor cuando en la cruz del Calvario dijo, consumado es. El Señor Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros y Él dijo, consumado es. ¿Y qué estaba consumado ahí? Estaba consumada la victoria, estaba lograda la victoria sobre cada problema, sobre cada situación difícil que vos te estés pasando en esta noche. Dice que, continúa la historia, dice que fueron por ese camino del desierto, por el camino, dice, ¿qué camino iremos? Bueno, vamos a ir por Edom, el desierto, era un desierto. Y no pensaron que les iba a llevar tanto tiempo. No les funcionaba bien el GPS, entonces no les pudo tirar bien cuánto tiempo iban a tardar en cruzar ese desierto. Y de repente se encontraron que iban 7 días de camino y no llegaban. ¿Y qué les pasó? Se les terminó el agua. Imagínense, 2 ejércitos, todos los ganados, todos los que llevaban vacas, no sé. Porque aparentemente, cuando les agarraba hambre, mataban una vaca y así se armaban un asado. Pero ahora no tenían ni agua para ellos, ni agua para el ganado, y se le iba a empezar a morir el ganado, y sin agua no se puede sobrevivir mucho tiempo. Y entonces empiezan las dudas, ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos yendo por el lugar correcto? ¿Cuántas veces a vos te ha pasado eso? Has empezado con las dudas, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿No me habré equivocado? Pensé que escuché la voz de Dios, pero no era la voz de Dios. Y a ellos les pasa así, dice, entonces empiezan a buscar. ¿No habrá por acá un hombre de Dios en el medio del desierto? Y uno dice, sí, acá a la vuelta vive Eliseo. Miren dónde vivía Eliseo, estaba en el medio del desierto, pero alguien sabía que por ahí vivía Eliseo. Entonces lo mandan a buscar, al hombre de Dios, y leemos en el versículo 12, que Josafat dice, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, era un poquito chinchudo Eliseo, fíjense lo que le dice, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Aparentemente no lo quería el rey de Israel. Y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Si no fuera amigo de él, a vos no te daría ni la hora, le quiso decir Eliseo. Pero bueno, no sabemos por qué el hombre de Dios se comportó de esa manera, pero le dijo, gracias a tu amigo, yo te voy a escuchar a vos, porque por tu amigo, sí, te voy a dar bolilla a vos. Y dice que este hombre, en el versículo 15, hace un pedido, también un poco extraño, pero los que hacen música, los que quieren hacer música, los que quieren cantar, escuchen atentamente lo que pide este hombre. Dice, mas ahora tráeme un tañedor, un músico, pide un músico. Están en el medio del desierto, no tienen agua. Imagínenselo. Lucas es una persona que sufre mucho el calor. Usted no se lo imagina en los veranos que pasa, pobre, si no tiene aire acondicionado. Bueno, imagínense a Lucas en el medio del desierto, sin agua. Y el hombre de Dios dice, tráiganme el músico. Imagínense el estado del músico. Nada, ni ánimo de nada.
pero el nombre de Dios dice, tráiganme un músico. Qué importancia que Dios le da a la música, a la alabanza. El Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No es una parte que hacemos para entretenernos. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces este profeta de Dios dice, tráiganme un músico. Dice que viene el músico y se pone a tocar. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová. Hacé en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestra ganado. ¿Qué nos enseña esta parte? Aquí la respuesta del profeta era, abran zanjas. Y aunque no vean ni viento, ni lluvia, ni que haya nube, ni que se arme una tormenta, las zanjas se van a llenar de agua. Porque para Dios es poca cosa, le dice el profeta. Eso que para ustedes es cuestión de vida o muerte, para Dios es poca cosa. ¿Sabes qué hay así en esta noche? Eso que para vos es tan complicado, es tan de vida y de muerte, que no te deja dormir. Para Dios es poca cosa. ¿Sabes qué es así? Porque Dios es grande, Dios es más grande que cualquier problema que vos puedas tener. Es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y no quiero minimizar tu problema, sino que quiero que sepas que Dios es más grande. No importa lo grande de tu problema, no importa lo grande de tu situación difícil, el Señor es más grande. El Señor es más grande y Él te va a dar la victoria. Pero aquí vemos que el profeta dice que abran zanjas. Y ahí es donde viene de esto que yo quería hablar. Había que hacer un lugar para que la bendición de Dios llegara, para que esa agua que ellos necesitaban tanto poderla obtener, tenían que hacer algo. A veces, ¿sabes qué pasa con nosotros? Que queremos las bendiciones de Dios, pero queremos esperarlas así, cruzados de brazos, con los brazos abiertos, de cualquier manera, pero sin agarrar la pala, sin trabajar, sin hacer nada. El Señor está pidiendo que hagamos nuestra parte. El Señor está pidiendo que le hagamos lugar en nuestra vida, que le hagamos lugar en nuestra vida, que Él no puede entrar, que Él no puede venir con la bendición porque no hay el lugar suficiente. Porque hemos ocupado el lugar que tenía que ocupar la bendición del Señor, que tenía que ocupar el Señor, lo hemos ocupado con otro montón de cosas. O lo ocupa el trabajo, o lo ocupa, que son cosas importantes, no estoy diciendo que estén mal, pero muchas veces le damos mucha más importancia que a las cosas de Dios, que a pasar tiempo en la casa de Dios, que a pasar tiempo buscando de Dios, sirviendo a Dios. Y entonces dice que ahí tenían que hacer algo ellos, para recibir tenían que trabajar, tenían que agarrar la pala. Muchas veces pensamos en experiencias pasadas, en cosas que nos pasaron, y cuando viene otro problema ya nos rendimos. Nos rendimos y no queremos hacer más nada. Yo quiero decirte que te olvides del pasado, que comiences de nuevo con el Señor, que comiences de nuevo. Y que si estás necesitando algo, que no te rindas, que comiences a trabajar. Cuanto más zanjas abras, más agua va a haber, dijo el profeta. ¿Cuánta agua van a tener? De acuerdo a lo que trabajen, de acuerdo a lo que hagan, de acuerdo a lo que se esfuercen. Es el agua que van a recibir. Y así pasa con cada uno de nosotros. Necesitamos recibir una bendición de Dios. ¿Y qué estamos haciendo para recibirla? ¿Qué estamos haciendo para recibir esa bendición? Y si leemos en el Nuevo Testamento, el Señor decía, la fe sin obra es muerta. Y no ganamos la salvación por obra, eso está claro. Pero si no hacemos nada para demostrar que tenemos fe en Dios, esa fe no sirve, esa fe está muerta. Por eso en esta noche yo te animo a que si estás esperando recibir una bendición de Dios, que prepares el lugar, que hagas el lugar. Aquí el profeta dijo, ¿quieren agua? Bueno, empiecen a hacer zanjas, empiecen a hacer pozos. Y esos pozos milagrosamente se van a llenar.
Dios va a hacer el resto, pero ustedes hagan su parte. También dentro de, hay una historia, o sea, hay dos historias acá, una cerquita de la otra, y la otra historia que nos va a enseñar que hay principios bíblicos, 3 principios bíblicos para poder recibir la bendición de Dios. Vamos a leer un poquito ahí en Segunda de Reyes también, la hoja siguiente, capítulo 4, versículo 8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego, pobre marido, cuando una mujer dice yo te ruego, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aquí no dice lo que le respondió el marido, pero aparentemente le respondió que sí. Porque si leemos más adelante, el aposento quedó hecho. Se ve que era insistente o no, pero el marido entendió que era una decisión sabia. Escuchen, maridos, a sus esposas, tienen palabras sabias para cada uno de ustedes. Y dice que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Menos mal que no lo tuvieron que hacer hacerle la habilitación municipal ni ninguna cosa de eso. Le hicieron una piecita y listo. Y no pidieron licitación, no sé cómo hicieron, pero dice que vino Eliseo por ahí y se quedó en el aposento allí y durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Dice hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Volvemos al título de nuestro mensaje: haciendo lugar. ¿Qué hizo esta mujer? Preparó un lugar para el siervo de Dios. Este hombre pasaba y ella lo invitaba a comer, pero después no se quedó tranquila con invitarlo a comer. Dijo: el hombre necesita descansar. Las distancias eran largas, no había colectivos, se hacían caminando. Por eso visualicemos un poco la situación. Entonces esta mujer estuvo dispuesta a preparar un lugar para el siervo de Dios. Tenía un espíritu de servicio. ¿Alguien le pidió que lo hiciera? Nadie le pidió que lo hiciera. Lo hizo ella por un espíritu de servicio. Cuando el profeta averiguó qué necesitaba, le profetizó que iba a tener un hijo y eso sucedió. Dios te va a dar lo que necesitas cuando tienes un espíritu de servicio. Vamos a ver 3 principios en esta noche, 3 principios de Dios para nuestras vidas, para poder recibir esa bendición. ¿Cuántos están esperando recibir una bendición? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos están necesitando y están esperando una bendición de Dios? Aprendimos entonces que hay que hacer lugar, que hay que trabajar, que no hay que esperar con los brazos cruzados. Pero vamos a ver 3 principios rápidamente. El primer principio que nos deja estos pasajes es, y que es fundamental como hijos de Dios, como creyentes, es obediencia. Fijémonos si los soldados de esos ejércitos hubiesen sido unos soldados desobedientes.
Las zanjas todavía estaban esperando que se hagan. Las zanjas todavía estaban esperando ser llenadas de agua, ni siquiera existían. Pero había personas obedientes que agarraron la pala y se pusieron a hacer la zanja, aunque no entendieran nada. Le dijeron que había que hacer una zanja y la hicieron. Aunque no veían que iba a caer la lluvia, que nada. El agua brotó milagrosamente. Pero para eso se necesitó que hubiese personas obedientes. Quiero decirte en esta noche que Dios te necesita obediente, que seas obediente a la palabra de Dios. No dijeron, está loco el rey, no dijeron, ¿qué quiere hacernos hacer? Estamos acá en el medio del desierto, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, estamos sin agua. ¿Qué nos pone a trabajar? No hicieron nada de eso, obedecieron. A veces somos tan propensos a poner excusas y a empezar a decir ¿por qué? ¿Y por qué? No, ellos no hicieron eso. Toda la noche cavaron. Dice que cavaron toda una noche haciendo pozos, zanjas. Y al otro día todos esos pozos, esas zanjas estaban llenas con la bendición de Dios que ellos necesitaban en ese momento, que era el agua. Pero gracias a la obediencia de estas personas. La obediencia, quiero que sepas, que trae provisión. La obediencia trae provisión. Pensá en esta noche, ¿estoy viviendo en obediencia? ¿Estoy viviendo en obediencia en todas las áreas de mi vida? ¿Estoy viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿O obedezco una sí, una no, salteo esta, hago esta porque sí me gusta? ¿Y qué cosas tengo que obedecer? Quizás estás pensando. Dice la palabra de Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandamiento que hay que obedecer, pero con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, es que demostramos que amamos a Dios. Dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te estás amando a ti mismo? Es un mandamiento. ¿Estás siendo obediente en eso? ¿Y estás amando a tu prójimo como te amás a vos? ¿O lo estás matando al prójimo con tus palabras, con tus hechos, con tus actitudes? ¿Qué estás haciendo para tu prójimo? Es una manera de pensar. ¿Estoy viviendo en obediencia? En esta época de crisis económica, vemos cómo el país, cómo la inflación, cómo los tarifazos, la luz, no sé, es lo único que se escucha en la calle. Yo soy comerciante y cuando voy a otro comercio, lo primero que preguntan, ¿y qué pasa? ¿En tu negocio entra gente? Es la pregunta, todo el mundo está preocupado, ¿qué está pasando? ¿Querés que Dios tenga el primer lugar en tus finanzas? Sé obediente a la palabra, trae tus diezmos, trae tus ofrendas. Es parte de lo que Dios quiere para que nosotros hagamos y que son principios que debemos cumplir para poder recibir. ¿Has perdonado? Quizás no estás recibiendo algo porque estás con rencor en tu corazón contra alguien que te hizo daño en tu vida. Y tienes razón en estar enojado, en estar amargado contra esta persona. No estoy diciendo que quizás estés sin razón. Supongamos que estás con razón, pero la palabra de Dios nos manda a perdonar. Entonces también, si queremos ser obedientes, debemos perdonar. Dios te manda a perdonar. Sé obediente, perdona a aquel que te hizo daño. Aunque hayan pasado años, pero eso no te deja recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. La amargura, el rencor, ocupan un espacio tan grande en nuestra vida, en nuestro corazón, que no nos dejan recibir eso que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el primer principio, obediencia. El segundo principio es servicio. ¿Qué hizo esta tsunamita? Se puso al servicio del siervo de Dios, aún sin que él se lo pida. Nadie se lo pidió. Un corazón de servicio. Eso, ser servicial, abre el camino para recibir el milagro de Dios. Aquí hay mucha gente que va a recibir milagros de Dios. En este tiempo hemos visto gente con corazón de servicio. Esto que ustedes ven, parece que esto eran paredes blancas, ese tabique no existía, eran paredes blancas, digamos así, y un baño. Era todo lo que había.
y hubo gente de servicio. No piense que esto hubo un batallón de contratistas y que dejaron este lugar así. No sé si habremos sido 12 personas, 13, contando a los adolescentes que trabajaron también una barbaridad. Sí, los adolescentes agarraron pincel, pintaron, clavaron, todos te colaboraron, y pintaron esas columnas. Tanta cosa que ustedes ven acá no lo hizo una cantidad de contratistas. Hubo gente de servicio que ama servir, La mujer esta hizo algo con un corazón de servicio. Nadie se lo pidió, se le ocurrió a ella, y abrió el camino para poder recibir el milagro. Dios va a abrir puertas cuando vos te dispongas a ser servicial con otro, a ser servicial para la casa de Dios, a ser servicial para lo que te pidan y para lo que no te pidan también. Pero yo sé que usted está pensando algo. Está diciendo, Silvia, te faltó la otra parte de la historia, lo que la conoce, la historia de la tsunamita. Ay, ¿qué le pasó al milagro de la tsunamita? ¿Qué le pasó al hijo ese tan precioso que tenía cuando cumplió 12 años? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Bueno, esto nos habla de otro principio. Si leemos a partir de donde yo dejé de leer, en el versículo 18 decía, y el niño creció, hasta ahí yo llegué. Después decía, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Normalmente los padres hacen así, te hace enfermo, te duele algo, anda a ver a tu madre. Algo te va a hacer tu madre. No sé qué va a hacer tu madre, pero te va a solucionar el problema. ¿Verdad? Que los papás hacen así. Mamá, algo te va a hacer. En mi casa me dicen la doctora del Valle. O yo me autodigo, no sé. Pero siempre, a ver, ¿te duele algo? Anda. Acá pasaba ya, esto venía de los tiempos antiguos, se ve. Le pasaba algo al nene, anda, le dice al criado, anda, lleváselo a la madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. No era pavada lo que le pasaba, era grave. Era grave de tal manera que el niño muere a los 12 años. Y era el milagro que ella había recibido. Tremendo esta historia. Por lo que ella anhelaba tanto, por lo que el siervo de Dios, y por ser una mujer servicial, había recibido ese milagro, y ahora de repente, ¿qué pasa con el milagro? No está más, se murió, desapareció el milagro. Pero la actitud de esta mujer es tremenda, la actitud de esta mujer. Yo digo, Señor, ayúdame a ser como esta mujer. Tremenda la actitud de esta mujer. Dice, entonces ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Unos nervios de acero, terrible. Pero fíjense a dónde lo llevó. Ella fue a la fuente. Ella fue a llevarlo al lugar donde era el lugar donde moraba el siervo de Dios cuando venía. Agarró, fue y lo puso sobre esa cama. Y llamando luego a su marido, le dijo, se murió. No dijo eso. Ni siquiera el marido. Fíjense lo que dice. Llamándolo a su marido, el marido sabía que al nene le dolía la cabeza, no sabía que se había muerto. Le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El marido le preguntó, no es que el marido dijo, bueno, sí, toma, anda. No, le dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. No lo publicó en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. No dijo, ay, ¿qué pasó? Dios se olvidó de mí, Dios no me ama más, Dios, ¿para qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? No dijo nada, ni a su marido se lo dijo. Increíble, increíble. Y paz, le dijo al marido, tené paz. Tenés paz, que para eso intranquila estoy yo.
no sé, estaba bastante tranquila frente a semejante situación. Después hizo preparar el asno y dijo al criado: guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego, siempre lo mandaba primero el criado, Eliseo, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti. Le decía todo lo que tenía que preguntar. ¿Y le va bien a tu marido y a tu hijo? Entonces el criado le hizo las preguntas que Eliseo le dijo que le haga, y ella dijo: bien. Al criado tampoco le iba a decir lo que le estaba pasando. Y nosotros se lo contamos a la vecina, a la tía, a la abuela, nos victimizamos, se entere todo el mundo, porque mirá por la que estoy pasando, por la que estoy sufriendo, por lo que estoy... Y a Dios lo dejamos allá chiquitito. Esta mujer no, ni siquiera el criado del siervo de Dios. Él le dijo: bien, está todo bien. No estaba nada bien. Y luego llegó a donde estaba el varón de Dios, dice, se asió en sus pies. Ahí, cuando llegó al lugar indicado, ahí sí. Ahí dijo, se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El siervo de Dios lo único que se dio cuenta de que esa mujer estaba pasando amargura, que estaba mal. No lo había demostrado hasta ahí, pero cuando llegó al siervo de Dios, ella empezó a decir: pedí yo, hijo, a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Y entonces dijo él a Giezi: ciñe tu lomo, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo salude, y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Él lo mandaba con el bastón a llevar la bendición, pero esta mujer era insistente. Ella tenía una fe firme y ella quería que el mismo que le había dado la bendición, a través de que Dios le había dado a través de ese siervo, también fuera allí. Dice, la mamá dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. O sea, nada de mandar el criado, nada de mandar el criado, vamos, vení vos conmigo. Y entonces Eliseo fue, se levantó, la siguió, y Giezi había ido primero, había hecho lo que él decía, pero no tenía ni voz ni sentido, por más que le había puesto el bastón, el báculo, ahí. Y se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta, no dio resultado, lo que vos me mandaste a hacer. Y esta mujer ya sabía que no iba a dar resultado, que había que hacer otra cosa. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces, entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Dios no deja a alguien que tiene una fe firme como esta mujer, que no se puso a llorar donde no debía, que no se puso a tratar de buscar la solución donde no la tenía que buscar, que fue directamente a buscarla donde sabía que iba a encontrar la solución, que iba a encontrar la solución a su problema. Tenía una fe firme, no jugó el papel de víctima. Solo a Eliseo fue y le contó su problema, fue a la fuente, demostró tener una fe firme. Y este es el tercer principio: obediencia, servicio, fidelidad y una fe firme. El niño vive porque esta mujer dijo: no me voy de acá hasta que no vas conmigo. Sabía que el milagro estaba a través de la mano del siervo de Dios. En esta noche yo quiero decirte, quiero que cierres tus ojos en esta noche, que estés pensando en esa situación, en ese problema, en esa dificultad, en ese milagro que estás necesitando. Quiero decir que es el mismo Dios que hizo que apareciera agua donde no había. Ese mismo Dios es el que te puede levantar en esta noche, es el que te puede restaurar,
Es el mismo Dios que va a cumplir lo que te ha prometido. Hay mucho por delante. El Señor quiere darte la victoria en esta noche. El Señor quiere darte la victoria que vos estás necesitando. El Señor quiere cumplir esa promesa que te ha hecho. Solamente está esperando que tú le des lugar. Que tú abras tu corazón. Que tú empieces a sacar esas cosas que ocupan el lugar que tiene que ocupar la bendición del Señor. Piensa en esta noche. ¿Qué es lo que estoy esperando por tanto tiempo y no he recibido? ¿Qué es eso que estoy esperando y no lo he recibido porque no he tenido los principios que dice la palabra de Dios? Obediencia, servicio, fidelidad y una fe firme en Dios, una fe firme que no titubea a pesar de las circunstancias más difíciles, aún en medio de la muerte, como esta mujer.